Hola amigos, saludos a todos. El día de hoy voy a hablar sobre espacios vectoriales. Este es un tópico central dentro del álgebra lineal, que es lo que nos corresponde estudiar. Espacio vectorial. Bien, un espacio vectorial es una estructura algebraica, así como lo fue un grupo, así como puede ser un monoide, un campo, etc. Nosotros anteriormente hemos hablado sobre grupos. Bien, entonces, teniendo eso en mente, vamos a arrancar. ¿Qué necesitamos para tener un espacio vectorial? Vamos a necesitar unos elementos X, Y, a los cuales vamos a llamar vectores, que van a pertenecer a un conjunto B. Vamos a decir que pertenecen a un conjunto B. Y estos van a tener una operación interna llamada suma, por ejemplo. ¿Ya? Ellos van a tener la operación más. Además, adicionalmente a eso, vamos a tener otro conjunto que vamos a llamar escalares. Y a los escalares, bueno, estos escalares van a pertenecer a un conjunto K. Vamos a denotarlo así, con una operación externa, exterior, llamada producto, por ejemplo. ¿Ya? La operación interna debe ir para dentro de los elementos del conjunto B. Es decir, si hago esa operación entre elementos del conjunto B, el resultado debe estar en B. Por otra parte, la operación externa, la operación producto o punto, o como se quiera llamar, va a actuar este campo K, este conjunto K con el conjunto B y el resultado será un elemento del conjunto B. ¿Listo? ¿Qué dice simplemente esto? Que estos elementos se van a operar con ellos y el resultado va a ser un vector. ¿Ya? Listo. Vamos a tener en mente eso. Este conjunto K debe cumplir algunas características y es que debe ser una estructura algebraica, no va a ser un grupo, va a ser una estructura algebraica llamada campo, ¿ya? Campo es el nombre, ¿ya? Por favor, les pido que busquen información extra sobre lo que es un campo, ¿ya? Dentro del álgebra lineal, por ejemplo. Bien, ¿y qué propiedades debe cumplirse? ¿Qué propiedades deben realizarse? Etcétera. Van a darse cuenta que las propiedades que voy a mencionar acá ya las hemos visto anteriormente, ¿listo? La primera es la propiedad de clausura, ¿listo? ¿Ya? Eso quiere decir que si yo opero un vector X con la operación interna Y, ese resultado va a pertenecer dentro del producto, dentro del conjunto B. ¿Listo? Eso se llama clausura o cerradura, como quieran llamarlo. ¿Listo? Vamos a tener una propiedad número 2, que ya la hemos visto. Ya, que va a ser la asociación. Si opero X más Y más Z, por alguna razón necesito operar todo eso, lo que puedo hacer es primero opero estos dos y luego le sumo el Z. Pero eso también puede ser igual a Y más Z, a esto. ¿Listo? Eso se llama la propiedad asociativa. Bien, debe cumplir eso. La tercera propiedad que debe cumplir es la de la existencia del elemento neutro, ¿ya? Debe existir un elemento que yo lo sumo, digamos este, yo lo sumo y el resultado debe ser debe mantener intacto al vector x, ¿ya? X más 0 es igual a x, ¿listo? Y este elemento 0 se llama elemento neutro, ya sabes, y pertenece al conjunto V originalmente mencionado, ¿ya? Elemento neutro, ¿listo? Habrá otra propiedad, ¿sí? La propiedad número 4. Bien, que va a ser el inverso aditivo, ¿listo? Existe un X más algún otro elemento que le llamo, a ver, inverso aditivo, menos X, ¿ya? Más un elemento que me va a dar como resultado el elemento neutro, ¿ya? De tal modo que ese menos X, o como se quiera representar,
también pertenece al, al conjunto B. Eso es el inverso aditivo. Listo. Bien. Estas cuatro propiedades ya las hemos visto que se cumplen en otro contexto. ¿Sí? Hasta acá, estas son las propiedades para un grupo. Si tú revisas, son las mismas propiedades para un grupo. Y si le aumentamos otra propiedad más, la propiedad número 5, ¿ya? De la conmutatividad, que sea conmutable. ¿Eso qué quiere decir? Que x más y sea igual a y más x, ¿ya? La conmutación. ¿Listo? Entonces, esas cuatro propiedades más esta quinta, ¿qué generaba? ¿Te acuerdas? Generaba un grupo especial, ¿no es cierto? Un grupo llamado abeliano. ¿Listo? Entonces, en un espacio vectorial se deben de cumplir todas las propiedades de un grupo abeliano. ¿Ya? Las cuatro más la conmutación. ¿Listo? Pero además de eso deben cumplirse otras propiedades adicionales. ¿Ya? Ahora sí, solamente hemos trabajado con estos elementos. Nos toca trabajar con estos y estos, con los dos. ¿Ya? Propiedad número 6. Lo voy a colocar. 6. ¿Listo? La propiedad 6 es la clausura con respecto a la operación punto. ¿Te acuerdas que te dije que tenemos esta operación externa? Ya, la operación de multiplicar esto con esto o de operar ese conjunto, los elementos del conjunto K con los vectores, cualquier vector, debe pertenecer al mismo espacio vectorial. Eso se llama clausura, también clausura para la operación externa, ¿ya? Muy bien. O clausura sobre la operación externa, producto, o cualquier tipo de operación que sea. La propiedad número 7 que debe cumplirse es la distributiva, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo el, los elementos de mi campo escalar, esto se llama elementos escalares, multiplicando o operando sobre una suma de estos dos, lo que va a suceder es que se va a poder distribuir. ¿Listo? Más X acá más Y, y todo esto también pertenece al espacio, al conjunto B. ¿Listo? Y del mismo modo al revés, por ejemplo. Ya tengo X más Y, por ejemplo, punto Y. Solamente estoy invirtiendo el orden. Eso también va a ser una propiedad. Eso se llama la propiedad distributiva. Si este alfa, este elemento está a la izquierda, se llama distributiva a la izquierda. Si está a la derecha, distribución a la derecha. Y además de eso, debe cumplir otras propiedades más. Voy a dar un zoom por acá. Listo, la propiedad 9 que debe cumplirse es la de la existencia de, bueno, de la asociación. Digamos que yo tengo alfa, beta, por un vector X, lo que puedo hacer es asociar así. O lo que puedo hacer también es primero operar los dos escalares y luego dar el resultado. Bien, es asociativa con respecto a esos elementos. Y la propiedad número 10, que será la existencia de un elemento neutro en el campo de esos escalares, ¿ya? Ese conjunto de los A, B, C o de los escalares, ¿sí? Debe tener un elemento identidad, de modo que multiplicando no afecte a mi vector original. ¿Ya? Existe un elemento así en todo eso. Bien, entonces tenemos nuestras 10 propiedades con las que podemos trabajar. Si un conjunto, tú escoges un conjunto V, un conjunto K, con una operación más, que no necesariamente es la suma ordinaria de los números, y una operación producto, ¿ya? O una operación externa, que cumplen todas estas 10 propiedades, lo que tú tienes es un espacio vectorial, ¿ya? Muy bien, sigamos viendo algunos ejemplos de lo que son espacios vectoriales, ¿ya? Algunos ejemplos incluyen los vectores bidimensionales, ¿listo? Ese sería nuestro conjunto V, ¿ya? Ese jugaría el rol de nuestro conjunto V.
con la operación de la suma ordinaria entre vectores, ¿ya? Con la operación ordinaria entre la suma, ¿listo? ¿Y qué más? Nuestro campo escalar o nuestro campo sería simplemente los números reales, por ejemplo, que jugarían el papel del K con la operación producto, con el producto ordinario, ¿no es cierto? El producto ordinario, el producto de un escalar por un vector, por ejemplo, ¿no? Así, por ejemplo, un elemento de V sería 1,2, ¿sí? Con la operación de suma, digamos, 3 y 4, y eso nos da un resultado, ¿no es cierto? 4, 4 y 6, ¿listo? Pero también podemos hacer la multiplicación por un número escalar, ¿no? Por ejemplo, el 2, 1, 2, y el resultado es 2, 4. Por ejemplo, acá está la operación externa. Fíjate, este elemento no pertenece a B, pertenece a K. ¿Ya? Otro ejemplo con el que podemos trabajar es el de los, bueno, en general es, ¿no? Extender esta, no necesariamente tienen que ser los vectores en dos dimensiones, sino pueden ser los vectores n-dimensionales con la misma operación de suma. Adicionalmente, su campo escalar eh, serían los reales, simplemente, ¿no? Con la operación del producto ordinario que conocemos. Bien, un ejemplo interesante podrían ser también los polinomios. ¿Listo? A los elementos que juegan el papel de B o al conjunto, a los elementos que pertenecen al conjunto B, se les llama vectores. ¿Listo? Entonces, aquí este sería el vector, ¿sí? Acá sería un vector n-dimensional, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Pero también pueden ser los vectores, perdón, los polinomios. En ese caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos que, si hacemos un conjunto de los polinomios de grado n, es decir, el grado es el exponente, ¿ya? A sub n, x sub n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más puntos suspensivos a sub 1 x a la 1 más a sub 0 x a la 0, eso es 1, ¿listo? El conjunto de todos los polinomios también forma un espacio vectorial. ¿Cuál sería la operación interna? La suma. La operación externa, el puntito. Y cada uno de los polinomios es un vector. Por ejemplo, este sería x cuadrado más 1, sería un vector. O x cubo menos 4x cuadrado menos 3 también es otro polinomio, etc. Cualquier polinomio que se te ocurra es un espacio vectorial. Pertenece a un espacio vectorial. ¿Ya? Ojo, siempre y cuando a n, hasta todos esos elementos, hasta a sub 0, pertenezcan a los números reales. En ese caso sí se va a cumplir. Sigamos viendo más ejemplos, o bueno, sigamos viendo más conceptos, y vamos a hablar sobre lo que es un subespacio vectorial. Ya sabemos que es un espacio vectorial, pero existe otro concepto llamado subespacio vectorial. ¿Listo? ¿Recuerdas el conjunto B grande que teníamos? ¿Listo? Con la operación de la suma y todo eso. Bien, si dentro de él existe un conjunto chiquitito llamado U, por ejemplo, ¿bien? Le vamos a llamar U, de tal modo que U esté incluido en B, esto significa que el conjunto U es un chiquitito, es una porción más pequeña de B. Lo que va a suceder, si, y ya sucede eso, ¿bien? Puedes coger un subconjunto, pero los elementos que hay acá, dentro de este subconjunto, deben cumplir algunas propiedades. Primero, que para todo U y V que pertenece a U, es decir, cualquier elemento que esté dentro de mi subconjunto, yo hago la operación de la suma, ¿ya? Y este resultado debe pertenecer también a U, ¿listo? O sea, hay una clausura para la suma, ¿ya? Pero debe estar dentro de mi subconjunto U, no puede estar afuera, ¿ya? Se cumple eso. Y adicionalmente se va a cumplir que para todo U que pertenece a ese subconjunto, yo lo opero con
no sé, un lambda, por ejemplo, que pertenece a mi conjunto K de los escalares, el otro elemento con lo que estábamos hablando, y yo opero lambda por U, esto debe pertenecer también al subconjunto U. Vamos a dar un vistazo un poco más general. ¿Qué sucede? A ver, ¿qué sucede? Sucede que recuerda que tú tienes este subconjunto del B, ¿ya? Y acá van a haber elementos. Por supuesto que tiene elementos, ¿ya? Si estos elementos tú los operas con la suma, el resultado debe estar dentro de U, ¿listo? Sumo este más este y me da uno que está ahí adentro. Eso debe ocurrir. Además de eso, si lo que tú haces es multiplicar por un escalar, por un lambda, o un A, un B, un C, lo que sea, y el resultado sigue permaneciendo acá, entonces, si cumple esas dos condiciones, decimos que U es un subespacio vectorial, ¿ya? ¿De? ¿De? ¿Cuáles son algunos ejemplos? Pues mira, recuerdas en el plano y en todos los puntos con la operación de los números reales, bueno, con la operación producto y el campo de los números reales, es un espacio vectorial, ¿sí? Como mencionamos en el ejemplo anterior. Y todos los puntos que pasan por una recta que pase por el origen son un subespacio vectorial. Ya mira, todo, todo este plano es un espacio vectorial. Pero si solamente cojo los puntitos que pasen por una recta y que esa recta pase por el centro, también es un subespacio vectorial, ¿ya? ¿Te das cuenta? Solamente una porción del gran espacio. ¿Listo? Pero te planteo una pregunta. ¿Cuál será el subespacio más chiquitito que podamos tener para un espacio vectorial? ¿No? ¿Cuál será la porción más pequeña que cumple estas propiedades? ¿No? Es una pregunta que te dejo para que me comentes, ¿no? ¿Cuál podría ser? ¿No? A ver, vamos a ver otro concepto y es el concepto de combinación lineal. Ya, muy bien. Si nosotros podemos expresar a un vector B cualquiera de la siguiente forma, lambda 1, ese es un escalar, por el vector x1, más lambda 2 por el vector x2, más lambda 3 por un vector x3, más lambda 4 por un vector x4, más lambda n, cualquiera, ¿no? Por un vector xn, eso lo podremos expresar de esta manera, ¿no es cierto? Lambda i a x sub i con i igual desde 1 hasta n, ¿listo? De tal modo que este vector, todo esto y él también, o sea, que es lo mismo, pertenecen al espacio vectorial. Decimos que B es una combinación lineal de x1, x2, x3, x4, xn, ¿listo? Ya, ese es un concepto con el que vamos a trabajar y que resulta importante. Bien, ¿por qué hemos definido eso? Porque vamos a hablar de un concepto nuevo que va a ser el de dependencia e independencia lineal. Listo. Hablemos de ese concepto. ¿Listo? Si yo cojo unos vectores con los escalares cualquiera, lambda 1, x1, más lambda 2 por x2, más lambda 3 por x3, bla, 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 etcétera. Y todo eso es igual al vector nulo, al vector cero, ajá, de tal modo que por lo menos alguno de los lambdas, alguno de esos lambdas sea diferente de cero, ¿listo? Entonces decimos que los vectores x1, x2, x3, todos esos vectores son linealmente dependientes, ¿ya? Son linealmente dependientes. Porque obvio, la solución más
simple sería poner que lambda 1, lambda 2, lambda 3, todos sean 0, 0, 0, 0, 0, entonces todo es igual a 0, ¿no es cierto? Pero si por lo menos alguno de ellos es diferente de 0, tiene 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3 otro valor, entonces decimos que son linealmente independientes. Pero si esta condición se cumple, ¿ya? Esta condición de acá se cumple de modo que la única posible solución es que lambda 1, lambda 2 sea igual a lambda 3, a lambda 4 y todos ellos sean igual a 0. En ese caso decimos que son los vectores x1, x2, x3, los que decimos sería que son linealmente independientes. ¿Listo? Entonces recuerda, quiero hacer cumplir esta condición. Hago cumplir. Si puedo hacerlo con los lambda de tal modo que sean diferentes de 0, por lo menos 1, decimos que son linealmente dependientes. En caso no puedo hacer eso, ¿listo? Lo que yo hago, y todos son iguales a 0, yo afirmo que son linealmente independientes. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Y me vas a decir si son linealmente dependientes o independientes. ¿Qué tal si yo tengo este vector? 2, 3. Tengo el vector 4, 1, 4, 1 y también tengo el vector de 10 y 5. 10, 5. Muy bien. Listo. A todos ellos los voy a multiplicar por un escalar. A este por 1 es un escalar. A este por más 2 y a este por menos 1, ¿no? Menos 1. ¿Listo? Y si yo opero todo esto, yo termino de operar todo esto, ¿qué voy a encontrar? Esto será pues 2, 3, se mantiene intacto, más 8, 2, menos, bueno, más, menos 10, menos 5, ¿qué me queda arriba? 0, ¿no es cierto? 2 más 8 menos 10, 0. 3 más 2 menos 5, eso es 0, ¿no es cierto? El elemento neutro. Por lo tanto, existe un conjunto de elementos de tal modo que esos lambdas son diferentes de 0. ¿Listo? Esto sería mi lambda. Este sería mi lambda 1. Este sería mi lambda 2. Este sería mi lambda 3. Este sería mi x1. Este sería mi x2. Y este sería mi x3. He encontrado que existe un conjunto de lambdas diferentes de 0 que multiplicados por cada uno de los x y luego los sumo me da como resultado el vector nulo. Entonces afirmo que son linealmente independientes. Linealmente independientes. Espero que ese video haya sido de su provecho. No quiero dejar de realizar este tipo de actividades y quiero que todos nos veamos beneficiados. Muchísimas gracias por su atención.